En verdad me da mucho gusto tener la oportunidad de hablar con él y felicitarlo. Los que hemos tenido la oportunidad de estar cerca de él en momentos, sabemos del valor que tiene que Emilio Álvarez y Casas sea secretario ejecutivo de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que en mejor lugar. Yo decía el otro día, ¿cómo andará este país, no? ¿Emilio puede ser presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? No. ¿Emilio puede ser consejero electoral? No. Y de afuera viene el reconocimiento a lo que ha hecho Emilio toda la vida, a quien nos da un enorme gusto poder saludar. ¿Cómo estás, Emilio? Buenas tardes. Con el gusto de saludarte, Javier. ¿Cómo te va? Pues más bien tú. Ese estaba muy guardadito, eso. Así son los procesos. Sí, tienen que estar calladitos. Mira, pues fue un proceso que empezó en noviembre del año pasado. Ajá. Se sacó la convocatoria, cerró en mayo. Después de platicar con mi equipo, con varios compañeros, hacer algunas consultas, decidí postularme hacia el mes de junio, a principios del 1 de junio. De los 111 candidatos que participamos, la comisión sacó una lista de 5. Elizabeth Avi de Estados Unidos, Frank LaRue de Guatemala, que es de Libertad de Expresión. Elizabeth es la actual secretaria adjunta de la CID. Frank LaRue, que es el relator de Libertad de Expresión que vive en Guatemala. Sofía Maher, de Perú. Javier Hernández Valencia, también de Perú, que es el representante de la alta comisionada aquí en México, y un servidor. Y nos convocaron a entrevistas el jueves 19, y finalmente la comisión decidió proponerme al secretario general, a José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, y el viernes ya fui designado, Javier. Oye, ¿en qué consiste ser secretario ejecutivo de la Comisión Internacional de Derechos Humanos? Mira, la comisión, junto con la Corte, forman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es una de las expresiones, pues, probablemente más significativas de la OEA. Uh-huh. Tiene su sede en Washington y se encarga de coordinar el equipo que recibe las peticiones y los casos. Tiene que armar, junto con el presidente de la comisión, las audiencias, bien en Washington o en otros países. Tiene que ayudar con los y las comisionadas todo el tema de las relatorías y ayudar a preparar el informe anual que se presenta en la Asamblea General de la OEA, y también genera una condición de, en caso de no existir acuerdo con entre las víctimas y los estados, preparar los casos para llevarlos a la Corte Interamericana, Javier. Es una cuestión importante porque exige de ti una imparcialidad y una documentación precisa ante asuntos que son verdaderamente marcados por las confrontaciones, ¿no? Y pues mira, digamos, es un hecho que la materia prima de los derechos humanos en muchas ocasiones es el conflicto. En este caso particular se refiere a cuando una víctima no ha encontrado justicia o atención a la violación a sus derechos humanos en el país de origen. Sí. Después de seguir ciertos criterios, entra a esa instancia internacional. Uh-huh. Y tendrá entonces, tiene el mandato de cubrir todo el continente. Uf. Oye, no, obviamente, o bueno, no sé, a lo mejor lo digo porque así funcionan Amnistía Internacional y así funcionan muchas ONGs y organizaciones mundiales. No tendrás tú no estarás tú en casos que tenga que ver tu país, te pregunto. Mira, como no represento al país, claro, no tengo limitante. Sí. Tampoco soy de los que van a votar, o sea, eso lo votan los comisionados. Uh-huh. Y me establecen cierta limitación, por ejemplo, si yo hubiera llevado casos. Uh-huh. Hubo algunos casos que yo como presidente de la comisión del DF presenté. Uh-huh. Esos no los voy a poder yo atender. Uh-huh. Habrá otra persona que los tenga que atender. Uh-huh. Y hay algunas otras limitantes más, pero en general, como son los comisionados los que votan y como no represento al país, tengo una nacionalidad, pero no es una representación de Estado. Sí, el gobierno no te propuso, para decirlo claro. Exactamente, uh-huh. Exactamente. Entonces eso deja en condición, vamos a decirlo así, de libertad a mis connacionales. Claro. Para acudir cuando lo considere. Contigo. A ver, un asunto. ¿Esto significa que tú dejas de vivir en la Ciudad de México y te vas a vivir a Washington o cómo funciona todo esto? Así es. Yo tengo que estar a más tardar el 16 de agosto en la Ciudad de Washington. Uy, es una decisión importante también en lo personal, ¿no? En lo personal y en lo familiar. ¿En lo familiar? En lo profesional. A eso me refería, en lo familiar. Me traslada pues la residencia, entonces viene el tema de pues hasta de las escuelas, ¿verdad? Claro, de los hijos, por supuesto, de los hijos. La familia, pues tuvimos nuestro periodo de consultas internos y bueno, siempre son cosas tensas, ¿no? Mis hijas están en una etapa de la vida donde las amistades
pesan mucho. Son muy importantes. Y bueno, hemos optado por tomar esta decisión, no solo con ellas, también con Javier Sicilia, con los amigos. Claro. Un poco de corazón dividido, ¿no? Sí, fíjate, esa parte del movimiento, pues te digo, deja que lo diga yo si quieres, ¿no? Pero tú juegas un papel estratégico muy importante de consulta, de acción, de interrelación, de cabildeo, y pues sí, Javier va a resentir y el movimiento mismo va a resentir naturalmente esta decisión. El movimiento, tanto Javier, han tenido expresiones de una extraordinaria generosidad. Yo he jugado, sí, un papel de puente con algunos actores, pero tengo la confianza que hay gente y capacidades instaladas en el movimiento que bien se podrán hacer cargo. Por supuesto que, digamos, mi experiencia ayudaba en ese particular, pero tengo la plena confianza que habrá quien entre con entusiasmo sin igual. Hay muchas organizaciones amigas, hay muchas víctimas tomando nuevos liderazgos, y confío en que, bueno, pues por supuesto que nos extrañaremos, sin duda. El cargo es incompatible con seguir en el movimiento, pero desde otro espacio haremos las mismas cosas, y apuesto y espero que sí, pues continúe en su trabajo. La designación, ¿por qué periodo de años es? Es por 4 años. Por 4 años. Existe la posibilidad de renovación por otros 4. El anterior secretario no tenía ese impedimento y él estuvo casi 12 años. Mira, pero ahora ya tienes la posibilidad de un solo referendo, una sola reelección, para decirlo. Serán los y las comisionadas que estén en su momento, sí, que tampoco representan a sus países, están ahí más como expertos en lo personal, los que decidan desde el ámbito de la autonomía y la independencia de la comisión. Oye, desde ahí se ven las tripas de América Latina, ¿no? De América, bueno, de toda América. Se ve pues muy distinta la agenda. Claro. Y sí, por ejemplo, hay espacios de mucha tensión por la dinámica geopolítica del continente. Sí. Y los conflictos con Estados Unidos o con la propia OEA en ocasiones tienen su ventana de salida hacia la CID. Entonces hay que atender eso. Hay también otro momento en América Latina y hay nuevos desafíos, por ejemplo, los megaproyectos de las presas, las hidroeléctricas y las comunidades indígenas, por ejemplo. O las mineras. Aquí el ejemplo mexicano sería Wirikuta. Sí. Y bueno, en el continente hay harto de eso. Y también hay todavía problemas del pasado que siguen sin resolverse. El caso mexicano por excelencia es el de Rosendo Radilla, el desaparecido en el 74, cuya sentencia a la Corte vino a revolucionar todo el sistema jurídico a partir de la reforma constitucional. Así como esos, pues muchos en la región, o casos que la OEA tiene que atender de manera emergente, inmediata, como lo que pasó en Honduras o como la situación de Paraguay, y que tiene su rebote en la comisión, por supuesto. Sí, claro, porque además acuden a ella también como un mecanismo para dirimir los problemas, ¿no? Y yo creo eso es lo más valioso. Dentro de este modelo, lo que no hay que perder de vista es la centralidad de las víctimas. Sí. Absolutamente. Para eso se hizo esto. Emilio, felicidades en verdad, los que sabemos de tu capacidad y de tu, voy a utilizar una palabra muy típica, pero de tu honorabilidad, que en este mundo hoy en día es fundamental, y más en un país como este. Nos congratulamos de esta muy justa designación, sin menosprecio y menoscabo de quien contigo intentaron llegar a esta Secretaría Ejecutiva, pero antes que nada no queríamos dejar de hablar contigo, Emilio, y felicitarte y que el público conozca la responsabilidad que asumes y además en buenas manos que está. Gracias, Emilio. Yo te lo agradezco muchísimo y seguiremos en contacto sin duda, ahora hablando de estas agendas. Sí, claro. Y hablando de las agendas deportivas que luego das una pena que como te explico. Oye, déjame decirte, como mira, lo quería dejar hacia el final porque dije, no le vaya a empezar a ir a los Red Bulls de allá de Nueva York, mira, o una cosa así. Eventualmente, pues por una especie de adscripción geográfica, le voy a ir al DC United, que es algo así como irle al Tampico Madero. Pero... Oye, perdóname, ya que estás allá, deberías irle al Chivas USA. Eso sí haría. No, como, o sea, eso es como el Chivacola, una cosa así. No, solo tú que fuiste forjado a la luz de la tolerancia a la frustración. Sí, pues sí. Pues tienes esos entendimientos. Pero no, Javier, o sea, mira, el Chivas es una especie como de adscripción
de identidad. Claro. Chivas USA es una cosa... No, sí, estoy de acuerdo, ahí sí no me meto. Pero lo que sí te quiero decir, nada más para despedirme, yo entiendo que los espejitos holandeses todavía van a tardar en aparecer, pero lo que sí es que después de ver ese Cruz Azul Morelia el sábado, en donde tengo la impresión de que acabó el partido y a la gente le empezaron a despertar porque se quedó dormida acá. Mira, va a pasar, como pasa con las grandes maquinarias, que en cuanto ajusten, arrollan. El problema es que luego se nos tardan y ya que ajustan, no ganan los títulos. Pero bueno, eso es para refrendar el espíritu. Pero ya tienen una alta visión política porque dicen que se parecen a Andrés Manuel López Obrador porque siempre quedan en segundo lugar. Dicen que somos como las películas en inglés, porque venimos con los subtítulos incluidos. Un abrazo y muchas felicidades, Emilio. Un abrazo, Javier. Muchas gracias. Hasta luego, en verdad, felicidades.